En el Perú todas las políticas se van dando en favor de quienes tienen más poder. La zona rural siempre ha sido olvidada por los gobiernos de turno y por el Estado en general. Pueden haber grandes crisis en Lima y acá la gente sabe que puede comer y que va a tener la olla llena todos los días a pesar de las crisis que hay. El Estado nunca hizo el esfuerzo de mirar a quienes habían ayudado a defender a la patria. Vino lo de Bagua y nos jaló las orejas a todo el Perú para decir, oye, aquí estamos, existimos y somos y defendemos el bosque, porque sin el bosque el Perú muere. En la charla de los sábados que transmitimos desde el Hotel Sevilla, gracias al apoyo de Edgar Medina, en esta oportunidad vamos a conversar con Elizabeth León. Ella ha sido congresista por Ayacucho. Además, ella tiene una gran trayectoria en el trabajo rural. Desde sus años de estudiante en la Universidad San Cristóbal de Huamanga y su participación en el Centro de Capacitación Campesina de nuestra universidad. Vamos a conversar con ella con ocasión del Día del Campesinado que se celebra la próxima semana, el 24 de junio, hablar un poco de la Ley de Reforma Agraria y los problemas que afronta el sector rural en nuestro país. Elizabeth, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad, Juan. Elizabeth, vayamos hasta atrás. Yo recuerdo haberte conocido muy joven, trabajando en el Centro de Capacitación Campesina, dirigiendo un programa de promoción rural junto con Félix Gavilán, y en la cual tenían un rol importante en ese Centro de Capacitación Campesina dos alemanas, Tom y Vera. Vera Jonathan. ¿No? Esa experiencia, ¿cómo te marcó? Bueno, en principio gracias por la oportunidad y por aprovechar este momento para saludar a todo el mundo andino, a las comunidades campesinas, al sector rural y a todos quienes garantizan nuestra alimentación del día a día, ¿no? Bueno, yo estudié agronomía, que creo que nace también de ser nieta de una señora que tenía un pequeño fundo en las alturas de San Miguel, en Chilcas, donde pasé los primeros días de mi infancia, ¿no? Las vacaciones, disfrutando de lo que es el campo, ¿no? Entonces, creo que eso quedó en mí marcado. Tanto es así que empecé a estudiar agronomía y no me fue difícil entender el mundo agrario estamos hablando de los años 70, porque había un enfoque importante que daba valor a lo que era lo rural en Ayacucho, ¿no? Que viene todavía desde el encargo que le dan a la Universidad de Huamanga en su creación, ¿no? Luchar por la extrema pobreza de la tierra. Contra la extrema pobreza sí, de la tierra. Entonces, bueno, la universidad tenía ese encargo y agronomía lo sabía capitalizar a partir de lo que es la revalorización de la zona rural, ¿no? Entonces eran años donde el tema agrario estaba centrado básicamente en lo que era la producción local, ¿no? Yo recuerdo que siempre íbamos a las comunidades campesinas. Yo era profesor y siempre salíamos con los estudiantes a las zonas rurales para ver cómo funcionaba la economía en las zonas rurales. Y ahí entra la capacitación en Alpanchis. Sí, bueno, la universidad fue acompañada por la cooperación internacional, también en esta misma lógica, y entonces se crea el Centro de Capacitación Campesina como un espacio para desde donde reflexionar, aprender lo que es el mundo andino en Ayacucho y cómo se puede la academia insertar en lo que en las demandas de este pueblo que existe y que ha existido siempre,
y crea un espacio de investigación y capacitación que fue el Centro de Capacitación Campesina. Y una de sus estrategias fue la comunicación. Bueno, yo soy quechua hablante de nacimiento, así que estudiaba agronomía, entonces lo que aprendía en las aulas en la mañana lo transmitía a la mañana siguiente para los campesinos en el idioma quechua, ¿no? Fue un intercambio de aprendizajes, porque luego iba al campo, recogía las experiencias y las contrastaba con lo que me iban enseñando en la universidad. Tanto es así que se dio tanta importancia a todo este trabajo que se creó pues el área de desarrollo rural en la universidad, ¿no? Varios hicimos la tesis en desarrollo rural, ¿no? Eran tiempos entonces donde las ciudades se nutrían de lo que el campo producía. Existían las comunidades campesinas. ¿Aparecieron cooperativas, recuerdas? Eso fue antes, o sea, en principio todas las comunidades campesinas que tenemos acá devienen pues del mundo indígena, ¿no? Que luego ya en la época luego de Velasco, primero las tomas de tierras, ¿no? En la época de los inicios de la República, y luego la reforma agraria que le da la gran posibilidad de devolverle la dignidad a la gente. Justamente, ¿no? sobre la reforma agraria quería hacerte una pregunta puntual. Sí. ¿Cómo cambió el campo ayacuchano luego de que se dio la reforma agraria y comenzó a aplicarse a partir de 1970? ¿Tú has visto ese cambio? Sí, es verdad. Ahora, Ayacucho no es una zona que devenga totalmente de haciendas ni de grandes hacendados, ¿no? Sin embargo, los ayacuchanos, las comunidades ayacuchanas eran siervos, ¿no? Aún en las zonas cercanas a Ayacucho, no sea hacia la costa, o sea hacia Cusco, hacia Andahuaylas. Eran comunidades ancestrales. Ayacucho, tú sabes, en la zona norte deviene de haciendas, pero la zona centro-sur deviene de comunidades campesinas, tiene esa especificidad. Entonces, es verdad que en la zona norte de Ayacucho la reforma agraria genera la creación de las 6, ¿no? De los sistemas estos de cooperativas agrarias, ¿no? Donde había que plasmar lo que el presidente había mandatado, ¿no? Que el campesino no coma más o el patrón no coma de la pobreza del campesino, sino que el campesino sea dueño de la tierra, ¿no? Esta fue, a pesar de venir de un gobierno militar, creo que fue una de las reformas importantes que puso en valor lo que es la diversidad del Perú, ¿no? En el Perú no somos únicos, las estructuras estatales siempre han visto al Perú como si fuéramos una mesa de billar, y todas las políticas se van dando en favor de quienes tienen más poder y quienes tienen más o pueden hacer más visible el aporte a la economía, por ejemplo, ¿no? O a la política. Sin embargo, se olvidan de que hay miles de hombres y mujeres que en pequeños espacios agrícolas van garantizando la continuidad de la alimentación de todo el pueblo peruano, ¿no? Yo te digo, si no fuera porque los campesinos, los indígenas y luego campesinos después de la época de la reforma agraria, si ellos hasta ahora no protegieran la semilla, seguramente con todos los productos transgénicos estaríamos ya en una situación de crisis alimentaria, como lo están los otros países que no han tenido la suerte de tener una población pluricultural, multilingüe, con presencia hasta hoy y vigencia de comunidades campesinas que saben lo que es el manejo del territorio, que saben lo que es la agroecología, que saben lo que es la biodiversidad, que saben el valor del agua, el valor de la tierra, que respetan a la naturaleza, ¿no? Y que son finalmente en su cosmovisión, son hermanos del agua, hermanos de la tierra, y por eso lo quieren, ¿no? Si no hubiéramos tenido eso, estaríamos en una crisis mayor de la que ahora estamos, ¿no? Crisis no solo alimentaria, crisis de salud, porque en las grandes ciudades donde ya no se come sano,
Estamos casi hipotecados al sistema de salud porque tenemos una serie de dolencias que tienen que ver justamente con el tipo de alimentación contaminada que ahora consumimos. Entonces, volviendo atrás, los campesinos recuperaron tierras, es verdad, pero el proceso que vino después de la reforma agraria, hay que reconocer que fue un proceso trunco, no tuvo la posibilidad de acompañar la organización y la capacitación. Se cerró Censira. Se cerraron todas las instancias que tenían que acompañar este proceso para que el campesino pueda generar los ingresos que estas tierras generaban cuando los patrones o los hacendados lo manejaban, ¿no? Ahora no ha habido pues grandes haciendas acá, en algunos casos recuerdo experiencias de hacendados que tenían tan buena relación con los siervos, pues aquella vez, ¿no? La servidumbre de la casa, que terminaron repartiendo las tierras sin conflicto, ¿no? Las tierras de la iglesia, como las de San Miguel, Amar, las tierras de los jesuitas, todo eso, finalmente terminaron cediendo los dueños hacia los productores. Hubo casi un diálogo, no hubo la pelea fuerte salvo que hubo. Bueno, claro. Salvo Yanayacu en Socos. Claro, es que estas son, ya como te digo, antes de todo este proceso la gente estaba relacionada con el abuso que había en la zona de Apurímac, de Cusco, y venía de la experiencia de las tomas de tierras, que fue un primer momento en el que la gente se rebeló después que Tupac Amaru dijo, bueno, la tierra es nuestra, claro. ¿no? Entonces, las invasiones a las grandes haciendas de Junín, por ejemplo, o de Puno. Sí. Porque habían en Junín, la Sociedad Ganadera del Centro tenía 400.000 hectáreas. Sí, claro. Por eso te digo, nosotros éramos un pequeño espacio. O sea, por eso digo, el país es tan diverso que estos temas hay que analizarlos, si bien en la lectura global de lo que ha significado para el Perú y donde nos dicen, bueno, esto ha sido un fracaso total, pero también desde los espacios pequeños donde se han dado relaciones que han permitido que las comunidades sigan manteniendo esos espacios hasta más o menos la década de los 80s, 70s, 80s, cuando vino el conflicto y tuvieron que salir, ¿no? ¿Cómo afectó al campo, a la zona rural de Ayacucho, este conflicto armado? ¿Y cómo los campesinos enfrentaron este problema? Bueno, hay que entender que este ha sido un proceso de resistencia del campesino. En principio, no podemos ignorar que Ayacucho es una zona pobre y la zona rural siempre ha sido olvidada por los gobiernos de turno y por el Estado en general. Entonces siempre ha habido una ruptura entre la gran estructura estatal que toma los destinos del país y la gente que vive en las comunidades, que ha generado muchas estrategias de sobrevivencia, ¿no es cierto? Hasta ahora, por ejemplo, su seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Pueden haber grandes crisis en Lima y acá la gente sabe que puede comer y que va a tener la olla llena todos los días a pesar de las crisis que hay, porque sabe manejar las tierras, sabe manejar el agua, guarda la semilla y sabe complementar sus actividades. Hombres y mujeres, incluidos los niños, porque en el mundo andino el núcleo es la familia, ¿no? Y ese es otro gran valor que existe en el mundo andino hasta hoy. Un rol importante en la familia. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, los niños de 12, 11 años pastando las ovejas. Sí, o por ejemplo, tantas veces se discutió que el calendario escolar debía ser distinto en la zona rural porque los niños y los jóvenes se incorporan a la cosecha en la época de cosecha, por ejemplo, ahora. O la siembra en octubre. O la siembra en octubre, septiembre, cuando empiezan las lluvias, ahora que tenemos cambio climático, ya no sabemos cuándo, pero ellos se incorporan a su dinámica y eso hace que ese mundo siga vivo y eso hace que tengamos comida todavía en la sierra y va hasta el mercado, hasta los mercados nacionales, ¿no? Entonces, en esta resistencia quedó un poco truncada cuando vino la época de la violencia, porque inicialmente el discurso era importante, parecía que realmente la gente que se había levantado en armas estaba luchando en defensa de ellos, pero luego vino la matanza de sus líderes, que dentro de su organicidad en este mundo rural tiene un valor importante el tema de los liderazgos que tienen en sus autoridades, ¿no? Este sistema de alcaldes varas y
y toda la estructura que existe, que incorpora además a hombres y mujeres. O sea, el alcalde Vara no solo es él es el alcalde Vara, pero su esposa es la alcaldesa Vara. Igual viene el teniente, igual vienen los albaceres, y las esposas de todos ellos también asumen la gestión, y entonces hay una dimensión de mirada conjunta para el desarrollo de su pueblo y para proteger lo que tienen en esta relación armónica con la naturaleza. Entonces, todo eso se desarticuló cuando vino la violencia, pero finalmente yo creo que hubo un punto de quiebre cuando se empezó a asesinar a la gente de las comunidades, y la población empezó a tener sus propios sistemas de resistencia y de protección en cada una de las zonas. Y eso lo tenemos que decir más allá de lo bélico y de lo que esto significó y las autodefensas y todo eso en que la gente se enroló. Creo que hubo una capacidad de resistir y protegerse, de modo que cuando terminó el conflicto armado, pues las comunidades campesinas resurgieron con su misma lógica, y yo puedo decirte con conocimiento de causa que hasta ahora están. El tema es que pasado este proceso, el Estado nunca hizo el esfuerzo de mirar a quienes habían ayudado a defender a la patria, ¿no? No hubo ese valor. Bueno, a los de autodefensa se les reconoció, se les dio armas, pero se les puso como carne de cañón, y eso nadie lo reconoció. ¿Quién iba adelante? ¿Quién cargaba las armas de los soldados que al venir de la costa no podían caminar en las alturas? Eran los campesinos, y después allá cuando iba a haber algún enfrentamiento les entregaban las armas para que los otros los puedan usar. Pero ellos estaban en primera fila, uno porque conocían el territorio, porque sabían por dónde había que caminar, y otro porque podían desplazarles en las grandes alturas y en las llanuras y en los nevados que tenemos acá, ¿no? En toda la zona altoandina. Sí, pero eso, por ejemplo, nunca fue reconocido. Entonces, esa es otra gran deuda, ¿no? del mundo oficial, del Perú oficial, con este Perú real que está allí, que está presente, que está vigente, y que necesitamos reconocerlo y valorarlo, ¿no? En su dimensión. Ahora, pasando toda esa etapa, empezando toda la era liberal y luego neoliberal de nuestro país. El retorno de lo que le llamamos la contrarreforma agraria. Claro, esto ya fue finalmente la intención de destruir todo, ¿no? De destruir todo. O sea, incluso se sacó de la discusión el tema de la importancia de lo rural, porque el mundo oficial, y lo digo también con conocimiento de causa, porque en el Congreso discutíamos tanto, ¿no? Decían, ¿para qué? ¿Qué es zona rural? 4 campesinos que están dispersos por ahí. Tenemos que simplemente en el modelo liberal, ¿no? Desarrollar las ciudades intermedias y los centros urbanos para que podamos explotar de mejor manera los recursos que tenemos en los suelos en las comunidades, ¿no? El agua, la tierra, los minerales. Y bueno, tenemos los transgénicos y compramos semillas. Si tenemos mayor economía, compramos semillas y con eso nos alimentamos. No necesitamos que haya un bolsón de gentes protegiendo todo esto. O sea, ese ha sido un discurso real, ¿no? Lo más grave, que tú también lo has escuchado, ¿no? Entonces, estamos hablando de qué, de la época de Fujimori para adelante. O sea, este es un continuum. Y sin embargo, mira, estamos hablando desde los 90, estamos en el 2016. 2025. 2025, no, estaba hablando de la época en la que estuve para allá, y están vigentes ahora. ¿Sí? Están las comunidades ahí, están defendiendo sus semillas, están defendiendo el agua, están defendiendo las cabeceras de cuenca, bueno, todo aquello que es parte de y defendiendo las tierras comunales que querían privatizarlas, todas. Todas, ¿no? Entonces, en este devenir de los tiempos tuve la oportunidad de estar en el Congreso, y claro, felizmente llegamos varios agrarios en aquel momento, y pudimos dar algunas normas que pudieran de alguna manera hacer ver que lo rural era real, que las comunidades existían y que estaban organizados y que nos daban de comer, ¿no? A pesar de que el Ministerio de Agricultura simplemente los borró del mapa, porque en la política agraria se decía, bueno, todo productor agrario es reconocido cuando tiene más de 5 hectáreas en producción.
El que tiene menos de 5 hectáreas simplemente no tiene una actividad económica rentable. O sea, mira la lógica, ¿no? Y entonces, a los que tienen menos de 5 hectáreas, pues vamos a pasarlos al MIDIS, ¿no? Que les den, como son extremadamente pobres, porque tienen poquita tierra, entonces los pasamos al MIDIS y que les den programas sociales. Y con eso que sobrevivan hasta que desaparezcan, ¿no? O sea, esa es la lógica que se da hasta ahora. Que se mantiene. Que se mantiene hasta ahora. Entonces dijimos, no puede ser. Entonces, a puro punche, pudimos, por ejemplo... Cuidado con la palabra punche, porque alguien se ha apoderado de esa palabra. ¿Ah, sí? Dios. Bueno, no, yo estoy ahora a puro esfuerzo en todo caso, ¿no? Podría decir, porque punche toca estar mal usado. Trabajar, por ejemplo, ante la agresión que había, la ley la ley forestal. Bueno, estuve en el Congreso en el momento estamos hablando de la sierra, pero no estamos olvidando de la Amazonía, claro, que es la misma lógica, el mismo modelo, la misma resistencia, la misma agresión. En la Amazonía, ¿no?, creen que está despoblada, que ahí no vive nadie, que solamente hay árboles y fieras. No. Y ahí están las comunidades nativas. Exactamente. Entonces vino lo de Bagua, recordarás tú, claro, ¿no?, que puso en evidencia realmente que también, igual que en la zona andina, con tantas resistencias y tantas luchas campesinas, pudieron decir, aquí estamos, los de la Amazonía lo dijeron en ese momento con tanta fuerza. Pese a que Alan García los llamó perros del hortelano. Sí, claro. Bueno, ya es parte de la lógica de su modelo de desarrollo para el país, ¿no es cierto? Entonces, por eso te digo, a los pobrecitos, a esos perros del hortelano, hay que darles un poco de comida para que, bueno, vayan muriendo de a pocos ahí, que el MIDIS se encargue de ellos, ¿no? Entonces, vino lo de Bagua y nos jaló las orejas a todo el Perú para decir, oye, aquí estamos, existimos y somos, y defendemos el bosque, porque sin el bosque el Perú muere. Peor ahora en este mundo del cambio climático, ¿no? O sea, ¿quién purifica el aire? ¿Quién hace los equilibrios que necesitamos? No solamente son estas maderas de gran valor económico que paran talando todos los que están invadiendo la Amazonía y lo llevan al mundo, pero sin retorno para los bosques, sino con el retorno para su bolsillo. Esa es la lógica en este momento ya neoliberal brutal, ¿no? Ya ni siquiera es liberal, es neoliberal brutal, ¿no? Entonces hay solamente un extractivismo tal en la sierra y en la Amazonía que está destruyendo a nuestra patria. Yo creo en el mar, ¿eh? Bueno, el mar también. Esta reacción que ha habido, por ejemplo, frente a este acuerdo por la protección de la Amazonía, es clarísimo, ¿no? O sea, ¿quiénes han salido a defender, a decir que por qué ha firmado un tratado de este tipo, con todo el cuestionamiento que le tengamos a la presidenta, que seguro ni ella se ha dado cuenta de la dimensión de lo que ha firmado? De repente ni siquiera ha leído. Exacto, pero es un proceso importante, porque el pescador artesanal pesca en las 200 millas, ¿sí?, pero el gran extractivista también en el mar, a él le interesa salirse de las 200 millas y hacer tabla rasa de lo que hay ahí. Y si hay un cardumen que se mete a las 200 millas, se mete tranquilamente. Claro, por eso es que no quieren que haya este acuerdo, ¿no? Que pueda empezar a monitorear lo que pasa más allá de las 200 millas, y no solo en nuestro litoral, sino en todo el mundo, básicamente en el Pacífico, ¿no? Entonces, el Perú es eso, hasta ahora, un país con desencuentros, ¿no? Un país que no entiende la riqueza de su pluriculturalidad, ¿no? El país que, como dice algún amigo nuestro, es una nación en construcción, o sea, no somos una sola nación, porque hay nacionalidades en cada... 200 años, un poco más, en construcción. Sí, en construcción, justamente porque hay esta lucha de intereses. Por un lado, el tema es qué tipo de intereses, ¿no? La lucha de los intereses económicos hacen que ahora esta situación sea mucho más polarizada, ¿no? La situación, sin embargo, hay que tener optimismo. El 24 se celebra un aniversario de la reforma agraria y también el Día del Campesino, ¿no? Antes tenía otro nombre, ¿no? Ahora se llama el Día del Campesino. ¿Qué palabras les das? ¿Qué aliento les das a los hombres del campo? Simplemente decirles que no están solos, que habemos todavía gente que está reflexionando
en torno a la importancia de lo rural, no solamente en el Perú. Hay redes ahora latinoamericanas y hay redes mundiales que están trabajando y reflexionando y poniendo en valor el tema de la importancia del agua y de las semillas, por ejemplo, que son dos temas cruciales. Hay que entender que la semilla es un ser vivo y por eso es que hay que protegerlo, porque da frutos y esos frutos nosotros los consumimos, ¿no? Entonces, no es simplemente una mercancía la semilla, ¿no es cierto? La mercancía es el fruto que da la semilla. Y entonces, ¿quiénes entienden y conocen las semillas? Pues los campesinos. Entonces, tenemos que agradecer a ellos que mantengan estas semillas, que mantengan dentro de su cosmovisión las cabeceras de cuenca, que se opongan al extractivismo ultranza que finalmente está destruyendo los equilibrios que existen en la misma Huamanga. Si el proyecto Cachi finalmente malogra todo su funcionamiento de sistema, estamos mal los ayacuchanos y no solamente las 10.000 hectáreas que están. Hay una minera que está comenzando a no explotar, solo una. Acá justo en la cabecera de cuenca del río Cachi. Por eso, no solo una, todo está concesionado. Pero ya una comenzó a trabajar. Y nuestras autoridades, ¿qué hacen? Sabiendo que si Cachi empieza a disminuir su caudal, la oferta de agua para la ciudad va a ser cada vez mínima y vamos a entrar en un colapso total. Entonces saludemos a los campesinos, a las mujeres y hombres del campo y que en este día podamos reflexionar sobre el valor que debemos darle todos. Y ahí un llamado a la nueva generación, a los nuevos estudiantes, a los nuevos profesionales. Hay que mirar la realidad de nuestro entorno. Quienes estudiamos en Ayacucho tenemos que hacer un esfuerzo por devolver a Ayacucho aquello que hizo por nosotros. Entonces, no nos olvidemos que existe la zona rural. Es verdad que ahora tiene nuevos enfoques, ¿no? Hay muchos hijos de campesinos que ahora son productores y ha entrado el tema empresarial y está muy bien, pero hay que seguir manteniendo ese equilibrio. No solamente es producir para el mercado, hay que pensar primero en la seguridad alimentaria de nuestros pueblos. Y quien conoce la técnica, la lógica de cómo se maneja la seguridad alimentaria para nuestros pueblos son las comunidades campesinas, los hombres y mujeres del campo, a quienes hay que ir a saludar y valorar en su real dimensión. Son realmente los que nos están garantizando la comida. Entonces, un saludo. Este 24 de junio hay que sacarse el sombrero por ellos y llamar la atención a las autoridades, tanto locales, regionales y nacionales, para que empiecen a analizar mejor el diseño de sus políticas públicas, ¿no? Y ahora que estamos en proceso preelectoral, ya antes algo dijiste cuando dije Punche, pues por favor, quienes quieren ser autoridades, piensen en las personas, no piensen en los bolsillos ni en la acumulación económica. Ayacucho no necesita solo cemento y fierro, necesita entender su lógica productiva para que sigamos siendo la despensa que queremos ser. La marca Ayacucho, ¿con qué está saliendo adelante? ¿No está saliendo adelante con las papas nativas? ¿No está saliendo adelante con la quinoa? Pues ¿de dónde ha surgido las papas nativas o la quinoa o todo lo que están transformando los alumnos de agroindustria? Pues de las comunidades. Los campesinos preservaron eso. Ahí está la semilla de todas esas variedades. Entonces, no solamente es pensar en lo transgénico porque me va a llenar los bolsillos de plata, no solamente es permitir que la gente de otros lugares venga a alquilar las tierras de los campesinos porque no hay inversión para el campesino y que siembren productos que no son nuestros, que no son para nuestra alimentación y finalmente malogran la tierra, malogran el agua, depredan todo y claro, se van a otro sitio a seguir depredando. Esa lógica perversa debemos enfrentarla y espero que las autoridades que ahora están queriendo postular a los distintos cargos puedan darnos algún mensaje de ese tipo. Y si no, yo creo que la gente está preparada como para saber por quién va a votar, si es que realmente los ignoran o los valoran, pero en su real dimensión. No es regalarle plata, no es comprarle el voto, es comprometernos con su causa. Gracias, Elizabeth León, por sus palabras. Ha sido una presentación más
de la charla de los sábados desde el Hotel Sevilla y a través del diario Jornada.